Últimamente siento que cada vez que entro a internet hay una nueva indignación o controversia o escándalo en el mundo de los videojuegos y es algo que honestamente ya me tiene algo aburrido, ya me tiene cansado, pero siento también que hay que seguir hablando de ello porque tarde o temprano esto tiene que parar. Hoy vamos a hablar de dos de esos casos, dos de los más recientes, pero no los únicos en el momento en el que estoy grabando esto, porque donde nos pongamos a comentar sobre cada cosa que parece indignar a los videojugadores hoy en día, nos podemos quedar horas hablando de eso. Ok, el primer caso es el de Overwatch. Asumo que la mayoría de ustedes saben lo que es la beta de un juego, ¿cierto? Es la versión sin terminar que los desarrolladores permiten que algunos usuarios prueben para conocer sus reacciones, para descubrir bugs, para recibir retroalimentación y críticas. Sobra decir que una versión beta no es necesariamente la misma de lanzamiento y que muchos elementos en ellas, tanto jugables como estéticos, están sujetos a cambios. Blizzard, la empresa detrás de este juego, ofreció a un número de personas la beta. Una de estas personas escribió en los foros oficiales un largo post en el que explicaba lo mucho que estaba disfrutando el juego y lo mucho que le gustaba a Tracer, el personaje insignia de este, pero criticaba cómo una de las poses de Victoria no encaja con la personalidad alegre y juguetona del personaje y parecía sexualizarlo innecesariamente. En esta pose mira por encima de su hombro y se enfoca como en la forma de sus piernas y de su trasero. Insistía que esta pose encaja bien más con otro personaje como Widowmaker del mismo juego, cuya sexualidad forma parte importante de la personalidad y que de hecho tiene una pose similar, pero no encajaba con Tracer, pues consideraba decepcionante que la imagen del juego fuera a ser reducida a un sex symbol. Aunque algunas personas en el mismo foro se mostraron de acuerdo con esa posición, la gran mayoría se mostró en desacuerdo. Sin embargo, la opinión que realmente importaba, que era la de Jeff Kaplan, el director del juego, fue que estaba de acuerdo con lo que decía ese post y acordó que iba a cambiar la pose de Tracer. Y ahí fue cuando se desató el infierno. La reacción de parte de la comunidad, no solo de jugadores de esta beta, sino de gamers en general, fue muy rápida y muy agresiva. Alegaban que era injusto que se decían cambios solo por dar gusto a una persona o para que no se sintiera incómoda, que la voz de unos pocos no podía estar por encima de la intención de los creadores del juego, que se estaba censurando un juego en nombre de la corrección política y algunos incluso juraron que nunca iban a volver a gastar dinero en productos de Blizzard. La ola de indignación abandonó pronto los foros oficiales y se propagó como fuego por las redes sociales y YouTube. Incluso los medios sobre videojuegos reportaron el hecho. De poco sirvió que Kaplan aclarara luego que no estaban sacrificando su integridad artística porque desde un principio su equipo no estaba convencido de que esa pose fuera adecuada y que el comentario de ese usuario solo les dio la razón para quitarla, que esta es precisamente una de las razones principales por las que se usa una beta. Esta controversia innecesaria y absurda continuó. Estos gamers seguían gritando censura, sin importar que los desarrolladores dijeran que no era el caso. Seguían quejándose de una cultura de indignación que pretendía cambiar todo aquello que pudiera ofender a alguien sin darse cuenta que estaban hablando de las actitudes que ellos mismos tomaban. Todo foro, comentario de una red social o artículo sobre Overwatch de inmediato se convertía en una maraña de ofensas e insultos contra supuestos guerreros de la justicia social y feministas que pretendían quitar toda muestra de sexualidad en los juegos. La nueva pose de Tracer demuestra que nunca tuvieron la razón, porque nunca prestaron atención. Esta no solo refleja mejor su personalidad, sino que también resulta sexy. Aquí también se puede apreciar su trasero sin necesidad de enfocarse solo en él, y es que el problema nunca fue que Tracer fuera atractiva. Las quejas contra la sexualización de los personajes en los videojuegos nunca han sido oposición a que estas chicas puedan lucir bien, sino al contexto en que se presentan. De hecho, Overwatch desde un comienzo ha prestado especial atención a este tema, presentando una gran variedad de personajes tanto masculinos como femeninos con mucha diversidad de personalidades y tipos de cuerpo. En una industria que muchas veces sacrifica este elemento en favor de una sexualización innecesaria, esto es digno de aplausos. El siguiente caso que les quiero presentar es el de The Siege of Dragonspear, una expansión para Baldur's Gate, el cual es un juego de hace casi 20 años que aún cuenta con una enorme cantidad de fanáticos. Resulta que aquí se presenta un personaje no jugable llamada Michena. Si uno habla con ella y elige preguntarle sobre su nombre y luego indaga más sobre el asunto, revelará que es transexual. Este elemento, una conversación opcional con un personaje opcional que juega un rol muy pequeño en el juego, ha sido suficiente para desatar la ira de un grupo de gamers que dicen que con este detalle se les está tratando de forzar políticas en sus juegos, que se está mancillando el legado de Baldur's Gate y que este es un ejemplo más de cómo ese coco que ellos llaman SJWs son el cáncer que está matando los videojuegos. Tras esto se hizo un llamado en varios foros y redes sociales a inundar la página de reseñas de Steam, Google Games y otras tiendas donde se ofrece esta expansión de críticas negativas para evitar que sea un éxito. Oh Dios mío,
¿De dónde sale esta rabia y odio solo por este personaje? No es la primera vez que vemos esto. La inclusión de personajes homosexuales en sagas como Mass Effect o Dragon Age también ha desatado reacciones muy negativas de parte de la comunidad. No es algo aislado. Aparentemente el rechazo a que se presenten personajes no heterosexuales en los videojuegos es algo tristemente común. Aclaro, no digo que estos personajes o juegos deban estar exentos de críticas. En el caso de esta expansión se puede criticar que tiene una alta cantidad de bugs, se puede argumentar que la calidad del guión no es la mejor e incluso he visto que algunas jugadoras transexuales se han quejado de que la forma en que se presenta este personaje no representa realmente a la comunidad trans. Todas esas son críticas válidas, pero eso no es lo que está ocurriendo aquí. Lo que vemos es una reacción en masa a la idea de que se pueda incluir a un personaje transexual en un videojuego. Respecto a estas críticas, Beamdog, el desarrollador, ya aclaró que está trabajando en un parche para solucionar los bugs y respecto a Michena, no solo la van a dejar, sino que prometieron expandir su rol en futuros parches. Me alegra que estén tomando una posición frente a esto, ya que muchos de sus miembros, especialmente su escritora, está siendo en este momento víctima de insultos y amenazas. ¿Y qué tiene que ver esto con el caso de Trace en Overwatch? Verán, los foros, personalidades de YouTube y comentaristas que atacaron a Blizzard por aceptar cambiar la pose de este personaje son literalmente los mismos que ahora atacan la expansión de Baldur's Gate por incluir un personaje transexual. ¿Ven la ironía del asunto? Quienes decían que las críticas y comentarios de alguien no deberían causar la censura de un elemento en un juego, ahora se quejan de que un desarrollador haya incluido por iniciativa propia elementos que no les gustan en otro juego, llegando incluso al extremo de crear mods para censurar al personaje ofensor y los diálogos que les molestaron del juego. Diría que es hipocresía, pero esto tiene tanto de largo como de ancho. Verán, tanta habladuría de esta clase de personas sobre la censura en los videojuegos o sobre forzar políticas no es más que una excusa. Una salida para sentir justificada la rabia que sienten ante lo mucho que está cambiando la comunidad de videojugadores. Desde hace años se han visto movimientos entre la crítica, los analistas y los desarrolladores para promover la diversidad en el medio. Han aumentado las protagonistas femeninas, cada vez hay más juegos experimentales y alternativos, y géneros como los mal llamados Walking Simulators se encuentran cada vez con más aceptación. La idea de que la principal audiencia de que los videojuegos son hombres blancos de clase media entre 15 y 30 años va siendo dejada atrás poco a poco. Por eso las noticias de que se elimine un elemento posiblemente sexista de un juego, o que los personajes se diversifiquen entre razas y géneros molesta tanto a algunos. Les envía el mensaje de que los juegos ya no son solo para ellos y se niegan a aceptarlo. Buscan refugio en la idea de que son malvadas feministas, o el fantasma de la corrección política lo que les está arruinando su experiencia. Lo más triste de esto es que en esta confusión muchos caen en las garras de grupos llenos de misoginia, xenofobia y racismo en los que se sienten apoyados en su idea de que si otros, mujeres, personas de color, personas LGTBI, quieren entrar a este mundo, tienen que adaptarse a él y no luchar para adaptar este mundo a ellos. Volviendo al tema de la expansión de Baldur's Gate, no se puede ignorar que el juego está escrito por una mujer, y que estas son el objetivo favorito de estos grupos. De hecho, el guión también incluye algunas pullas a movimientos como Gamergate. Amber Scott, la escritora, ha expresado que no le gustaban algunos elementos del juego original, como que el personaje de Zafanna fuera básicamente un objeto sexual y por lo tanto trató de mejorarle su personalidad en esta expansión, darle más trasfondo. También es por esto que quiso incluir un personaje transexual. Sobre esto dijo, y si a la gente no le gusta, pues qué mal. Con esa idea de que el juego pudiera tener algo sexista, prácticamente retó a la turba iracunda de gamers ansiosos por ofenderse por algo y a ellos no les importa realmente la excusa. Pueden decir que es censura, pueden decir que es forzar políticas progresistas, que es una manipulación feminista, que es sobre ética en el periodismo de videojuegos. Lo que les importa es sentir que están luchando con sus teclados y teléfonos por recuperar a los videojuegos como algo solo para ellos. Es la razón por la que acosaron y espiaron la vida privada de Alison Rapp hasta hacerla echar de Nintendo, porque no les gustó cómo tradujeron un juego aún a pesar de que ella no tuvo nada que ver con esa traducción. Es la razón por la que continúan amenazando e insultando a críticos y comentaristas que están mirando los videojuegos de otra forma, no como entretenimiento solo para chicos, sino como una forma de arte que todo el mundo tiene derecho a disfrutar. Por favor, no sigamos permitiendo que esta gente nos represente como videojugadores.